Cuando Dios restaura mi vida, empezando mis 18 años, ingreso a la universidad. Y qué gran reto, porque era una universidad, la Universidad de Escuela de Artes y Letras. Es probable que algunos compañeros de mi universidad que tengo en Facebook puedan estar viendo esta transmisión. La Escuela de Artes y Letras, yo estudié allí diseño gráfico, una universidad de artes donde la cosmovisión de Dios era completamente ajena a los valores de la universidad, de los profesores, de los estudiantes. Todos pensaban en cualquier tipo de filosofías, menos en Dios. Era absurdo creer que existía Dios. Sin embargo, este joven ya era diferente. Ya no vivía yo. Ahora Cristo vivía en mí y yo estaba en un primer amor maravilloso. Desde niño conocí al Señor. Pero ahora, después de lo mal que yo me porté con Dios, de lo malagradecido, de aquel hijo pródigo que se fue, huyó de su casa siendo un mal agradecido con su padre, ahora este padre lo fue a buscar. En la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo es el que va, pero en mi caso yo no fui. Él vino a buscarme a mí, dejó las 99, fue en busca de mí, me atrajo a su presencia. Y entonces era tal la gratitud, mis hermanas, era tal la gratitud que había en mi corazón, que yo quería que muchos otros fueran impactados por el amor de Cristo. No me había avergonzado en el mundo cuando había hecho lo que había hecho, cuando me comportaba como me comportaba. Era grosero, vulgar, hablaba de una manera terrible, era rebelde, retaba a mis padres, les insultaba. ¿Por qué ahora me iba a avergonzar de algo que había transformado mi vida y que podría transformar la vida de cientos de jóvenes más? Así que decidí férreamente convertirme en una antorcha de Dios en mi universidad. Y la universidad, más que una formación profesional, se convirtió en una formación de mi carácter para con Dios. Así que empecé a predicar en mi universidad, empecé a impactar a muchas personas. Recuerdo que cuando hacíamos los círculos en el salón de clases para presentarnos, conocernos al principio de cada semestre, y nos hacían preguntas, yo siempre respondía: mi nombre es David Luis Molano, tengo tal edad, y soy cristiano. Siempre, sin que me lo preguntaban, quería ser un estandarte y mostrarle a todos que yo era diferente, que yo era cristiano. También lo utilizaba como una estrategia para evitar algún tipo de invitaciones que pudieran llegarme a mí, pero también para hacerle ver a las personas quién era yo y cuál era mi identidad restaurada ahora en Dios. Empecé a tener experiencias maravillosas dentro de la universidad. Una de ellas fue empezar a tener hijos espirituales allí. Recuerdo un gran amigo a quien aprecio con todo el corazón, tal vez él me está escuchando en este momento, y empezamos a hacer una amistad. Yo procuraba en la universidad no ser, aquí en Colombia le decimos no ser compinchero, o sea, no ser un amigo intenso con otro amigo y estar para arriba y para abajo con esa persona. Yo procuré en mi universidad, quise ser muy estratega porque estaba en un tiempo de restauración. Dios me estaba restaurando y necesitaba cuidarme. Necesitaba tener esa inteligencia del Espíritu Santo para evitar cualquier resbalón que pudiera tener. Entonces, sin embargo, con este joven empezamos a hacer una amistad. Recuerdo que un día él me invitaba mucho a bares, me invitaba mucho a tomar, me invitaba mucho a fumar, él fumaba mucho, pero yo mantenía mi posición y le decía que no, y aprovechaba cada invitación para hablarle del Señor. No le conocía muy bien a profundidad. Un día nos enviaron a una galería de arte para que hiciéramos un informe sobre lo que habíamos visto y un ensayo al respecto. Y en esa ocasión fui con ese compañero. Aproveché ese día y aquella visita de arte quedó en un segundo plano, porque se convirtió en una visita para con mi compañero de evangelización. Le prediqué ese día, toda la tarde hablamos del Señor. Él lloraba, recientemente había perdido a sus dos padres, estaba en una condición terrible, con un vacío en su corazón, pero esa palabra llegó como un bálsamo y él no dejaba de llorar, no dejaba de llorar. Recibió a Cristo en su corazón, fue transformado. Yo me convertí allí en su padre espiritual. Él me preguntaba: David, ¿está bien si hago esto? ¿Está bien si digo esto? Y yo empecé a discipular a ese joven en la universidad, a llevarlo a la iglesia. Le acompañaba a una iglesia que quedaba cerca de su casa y Dios empezó a restaurarlo, se bautizó y Dios hizo una obra genuina y transformadora en ese joven. Asimismo, recuerdo una profesora también que en algún momento de mi universidad, lo he testificado muchas veces durante esta cuarentena. Esa profesora era muy joven. Una profesora físicamente, era una persona agraciada también. Y siempre se veía con una sonrisa.
en aquella universidad, nos daba cátedra, una materia muy importante y obligatoria en la universidad. Y un día, frente a muchos estudiantes, ella sabía quién era yo. Ella se acercó y me dijo: David, tu misión, si deseas aceptarla, es salvar mi alma. Todos empezaron a reírse. Ella lo había citado dentro de un contexto y había dicho eso, y todos, era una burla, pero no malintencionada. Pero yo me tomé ese reto muy en serio. Al finalizar la clase, fui a buscarla y le pregunté, le hice una pregunta, un método que nosotros desarrollamos en el evangelismo, que ya vamos a hablar un poco acerca del evangelismo. Ya en ese momento yo era un apasionado por el evangelismo, evangelizaba en los buses, en los hospitales, en las calles, en todo lugar evangelizaba. Y le empecé a hacer unas preguntas a esa profesora, si se consideraba una buena persona. Luego empecé a atacarle a ella, en el mejor sentido, atacarle con la ley de Dios escrita en nuestro corazón, como lo dice el apóstol Pablo, para despertar su conciencia. Ella empezó a responder esas preguntas. No entendía muy bien por qué yo le preguntaba a ello, hasta que llegamos al momento decisivo en el que le dije: ¿qué pasaría si hoy sales de esta universidad, tomas tu moto, porque tenía una moto, y te vas para tu casa, y sin ni siquiera por tu imprudencia un conductor ebrio te atropella y hoy mueres en un trágico accidente, mueres instantáneamente, porque el hecho de que seas joven no quiere decir que vas a vivir muchos años, hoy podría terminar tu vida? ¿A dónde crees que irías? Ella empezó a quedarse pasmada con mis preguntas y me decía: probablemente iría al infierno. Y le dije: ¿te preocupa? ¿Te preocupa que hoy puedas ir al infierno? Y nunca esperé la reacción de esa profesora. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y me decía: David, me preocupa mucho. Yo no quiero perderme. Yo no quiero ir al infierno, David. Muchas personas me ven sonrientes en mi hogar, en mi casa, en esta universidad, pero nadie sabe lo que yo estoy viviendo internamente. Nadie conoce mis luchas, David. Nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Necesito ayuda. Y allí estaba Jesucristo, dispuesto a ayudarla. Empecé a discipular a esta profesora. Le obsequié un libro, empecé a hacerle un seguimiento, a acercarla al Señor. Ella tomó allí la decisión de servir a Cristo. La invité a nuestra iglesia y en el 12 de octubre fue un domingo allí a la iglesia. Había una campaña y al finalizar esa campaña, esa mujer pasó al frente y con lágrimas en sus ojos recibió a Cristo como su Salvador personal. Podría aquí hablarles de muchas otras experiencias que pude vivir en ese púlpito maravilloso que se convirtió para mí la universidad, pero por tiempo no alcanzaríamos, pero realmente eso fue para mí la universidad. Fue un púlpito. Cada día me despertaba emocionado. Señor, ¿qué viene hoy para mí? ¿Qué reto me vas a dar? ¿A qué persona vas a poner en mi camino? Cantaba en la universidad. He testificado como en un concurso de canto glorifiqué al Señor en medio de todos aquellos estudiantes. Y Dios hizo algo extraordinario en ese concurso de canto, porque decidí honrarle a Él. Así que no me avergonzaba en nada. Si las personas se burlaban de mí, habían personas que decían que yo seguramente era un joven que no me gustaban las mujeres, porque habían algunas chicas que estaban detrás de mí y yo no cedía ante las pretensiones de ellas. Pero otras personas decían: no es que no le gusten las mujeres, es que él es cristiano, él es diferente. Y yo creo que de eso se trata, mis amados hermanos, sea en la universidad, en el trabajo, en donde quiera que sea. Nosotros nunca seremos iguales al mundo, somos la sal de la tierra. Algo que la gente en ocasiones va a querer escupir antes de tragar, como lo decía el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon. Dios formó mi carácter, formó mi vida en la universidad. Fue una formación espiritual maravillosa y hoy glorifico al Señor por ello. Y bueno, de hecho hoy le sirvo al Señor a través de mi profesión también, que es el diseño gráfico.